estimados televidentes de NotiUNAT. El día de hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema muy importante, el cual es el maltrato infantil, el maltrato de nuestros niños y niñas en Colombia. Este es un tema muy delicado y es muy importante. Hay que darle un manejo especial a este tipo de temas, por lo cual vamos a estar entrevistando a dos personas, las cuales nos van a hablar un poco de lo que han escuchado y de cómo se ha venido desarrollando de cierta forma el maltrato infantil en la región. Estaremos también con nuestro compañero Juan, el cual se encuentra en este momento en la ciudad de Duitama, para hablarnos un poco más de este tema y ponernos un poco más en contexto. Adelante, Juan. Muchas gracias, compañeras en estudio. Me encuentro en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá. Esta problemática de violencia infantil se ha venido acrecentando diariamente. Esto evidenciado ya que estamos cerca al 41% de casos en Colombia donde menores de edad han sido agredidos. Esto no solamente de forma física, sino también con daños psicológicos. En datos que arroja el ICBF podemos registrar que parte de la educación de los jóvenes se ve troncada por estas situaciones, no permitiendo que se desarrollen de una forma sana en nuestra sociedad. Además de ser evidenciado que los niños que se encuentran en situación de calle son los que tienen esta situación más recurrente, debido a que son más propensos a sufrir de esta violencia causada por personas ajenas a sus entornos familiares, sin dejar de lado, claro, a las personas que tienen sus comodidades económicas, que también presentan casos de violencia, no solamente en sus hogares, no solamente violencia física, sino que también registran un alto porcentaje de violencia generada por matoneo en el colegio. Esto en muchos de los casos sin registrarse, debido a que muchos de ellos no cuentan cada uno de estos casos que sufren a diario. Aquí en Duitama, según datos del ICF, se evidencia un alto registro en cada uno de los colegios que acompañan la ciudad, casos donde finalmente termina en tragedia o en una situación muy grave cada una de las personas que sufren por el matoneo. En Duitama estos casos han llevado a que en los últimos días se evidencie jóvenes que terminan con sus vidas porque no saben cómo manejar estas situaciones de violencia ni en sus hogares ni en los colegios donde tendrían que estar responsables y supervisados por muchas de las personas que trabajan en estas instituciones. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. En este momento pasaremos con nuestra compañera Valeria, la cual entrevistó a un transeúnte que nos habla un poco de su perspectiva, de su punto de vista en este tema tan importante. Adelante, Valeria. Buenas tardes. El maltrato infantil es cuando un menor es agredido física, psicológica y sexualmente. Se puede evidenciar porque nuestros niños reflejan tristeza por lo que dibujan o lo que pueden expresar a otras personas. Se ve pues a diario, uno lo puede identificar en la comunidad, en el barrio. Son menores que se les dificulta expresarse y pues ahí uno deduce que son maltratados. El momento puede afectar a los niños en su bajo nivel de escolaridad, puede ser niños agresivos o muy tímidos, y en el futuro puede ser un adulto maltratador, puede ser una persona con muchos miedos y también le puede afectar en su trabajo y para, sostener como relaciones interpersonales.
Tengo dos hijas que son mayores de edad y tengo un niño que tiene 6 años. Pues yo con mis hijas pues siempre les dije que deberían evitar, digamos, si una persona las quería abrazar, dar un beso o tocar, si ellas no se sentían cómodas, así fuera un familiar, pues que tenía que avisar a su mamá, que era, pues yo era la que estaba con ellas en ese momento. Y ahora con el niño pues también yo le digo lo mismo. Y también lo evito tratando de dejarlo al cuidado de familiares o personas extrañas. Pues siempre trato de que él esté pues a mi cuidado. Siempre trato de yo estar con él y cuidarlo. Muy bien. A continuación, los dejaré con un corto muy interesante que nos pondrá en contexto de lo que está sucediendo actualmente con nuestros menores. Es de recalcar que la violencia no es admisible en ningún caso y contra absolutamente nadie, porque debemos enseñar a nuestros niños y niñas la tolerancia para que el día de mañana sean unos adultos responsables, conscientes y correctos. Pero actualmente, desafortunadamente, tenemos cifras altísimas de violencia en contra de nuestros niños, quienes son el futuro de nuestro país, en donde están siendo violentados innumerables veces, de diferentes formas. Las formas más comunes son la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, en donde encontramos la última, que es la más aberrante de todas, la violencia sexual. Están siendo víctimas nuestros niños de personas cercanas a ellos, pero que no pueden hablar muchas veces. Debemos ver en qué estamos fallando y corregirlo para darle a nuestros niños un mejor futuro. Bueno, después de haber escuchado este corto, vamos a darle paso a nuestro compañero Juan, quien se encuentra actualmente en el municipio de Tibasosa haciendo una nota sobre este tema. Adelante, Juan. Cerca de Uitama se encuentra el corregimiento de Tibasosa. A él pertenece esta vereda de Ayalas. En este lugar, que su fuente principal es la agricultura, encontramos casos de violencia infantil. Entre mucho de lo que hemos hablado, nos encontramos también aquí en otro municipio de Boyacá, en un sector conocido como Ayalas. La situación aquí en el campo no es mucho mejor que en la ciudad. También hay muchos casos de estigmatización con la violencia. Es más, la violencia aquí en el campo es mucho más común por cada una de las crianzas que ha pasado de generación en generación en cada una de las familias. Es más fácil encontrar aquí jóvenes y niños que tienen o son obligados a trabajar desde muy temprana edad, impidiendo esto que también tengan un desarrollo como seres, no solamente en un ámbito social, sino también en un desarrollo personal. Aquí en la vereda de Ayalas han habido casos en los que han habido agresiones demasiado fuertes y son testimonios de muchas de las personas de las que podemos encontrar en algunos de estos segmentos que veremos a continuación. En este sector de Ayalas, las autoridades policiales han hecho un arduo trabajo frente a cada una de las circunstancias que se manifiestan en este sector debido a que se combinan estos actos de violencia y agresión a menores con el uso de bebidas alcohólicas. Esto es parte de lo que se vive en Boyacá. Bueno, ahora pasaremos con el patrullero Luis Enrique González, quien nos hablará un poco más de cómo se lleva este tema a nivel de la autoridad, cómo es que ellos le dan el manejo adecuado a este tipo de situaciones. Entonces, adelante, nuestra compañera Valeria nos mostrará un poco de esta nota.
Desde mi experiencia profesional considero que efectivamente en el municipio de Chiquinquirá existen casos de maltrato infantil, de violencia hacia los menores de edad, donde como Policía de Infancia y Adolescencia hemos tenido que acudir a los llamados de la comunidad y activar las rutas de atención integral para estos flagelos. Las tendencias actuales dan muestra de que efectivamente uno de los delitos de mayor impacto y que vulnera derechos fundamentales en niños, niñas y adolescentes es la violencia sexual, donde se predomina especialmente en el contexto boyacense. Lastimosamente los perpetradores de estas conductas son personas allegadas al núcleo familiar. Estamos hablando de abuelitos, de padrastros, de tíos, y han ocurrido casos de padres biológicos. En el marco de la legislación colombiana, efectivamente tenemos normas garantes de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Para tal fin puedo hablar de la Ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Las leyes son suficientes, únicamente que no siempre en el contexto familiar se da la importancia que tiene. En el contexto de las leyes en Colombia se establece que la familia, la sociedad y el Estado son los garantes de los derechos fundamentales de la población infantil y juvenil. Para tal fin, todas las personas en su condición están en la obligación de denunciar todos los hechos que vulneren los derechos fundamentales en esta población, la cual es considerada como la más vulnerable. Por tal motivo, es necesario que todas las personas, cuando conozcan de alguna situación que pueda generar daño a la integridad o a la vida de los niños, deba denunciar de manera inmediata. Es una obligación que tenemos como sociedad. Cuando existen casos de violencia sexual, maltrato infantil o se vulnera algún derecho fundamental de nuestros niños, niñas y adolescentes, se debe activar una ruta de atención integral, la cual la entidad o institución que conozca el caso deberá remitirlo a la entidad competente. En estos casos hablaríamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí se activa un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, donde se restituyen nuevamente aquellos derechos que son vulnerados en el contexto social de la familia. Si se evidencia que la familia no es garante de estos mismos derechos, se procede a dar unas medidas de protección a través de la misma institución, ya sean los hogares de paso o los hogares sustitutos. Muchas veces, cuando un menor de edad se ve envuelto en maltratos desde pequeño, desafortunadamente en varias ocasiones busca consuelo en las drogas y el alcohol. El maltrato infantil tiene muchas consecuencias y esta es una de ellas. Esta se considera muy grave, ya que es allí donde los niños ya no son niños y dejan todo atrás. Todo esto por ser maltratados desde su infancia por padres o personas que no los merecen. Cada niño es inocente, pero lo tratan como culpable. Su único refugio son las drogas y el alcohol. Por esta razón debemos decir no al maltrato infantil, sobre todo en Colombia, ya que se ha visto muy incrementado y esto ha ido subiendo con el pasar del tiempo. Son cifras muy dolorosas. Una nota de Noti UNAT. Muy bien, a continuación pasaremos con la psicóloga Mónica Balaguer, la cual nos hablará un poco más acerca de este tema, cómo sobrellevan este tipo de situaciones tan complicadas los niños a nivel psicológico y cuáles son los pasos a seguir psicológicamente hablando para que todos estos niños no crezcan con traumas o que sea un poco más llevadera esta situación. Nuestra compañera Valeria nos hablará en la siguiente nota. Nos encontramos con la doctora Mónica Balaguer, quien es psicoterapeuta, especialista en psicología jurídica, magíster en psicología jurídica y psicóloga con amplia experiencia en casos de maltrato infantil. Doctora Mónica, bienvenida. Cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de maltrato infantil más frecuentes? Valeria, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación que me haces para hablar de un tema tan importante como la violencia infantil.
Y bueno, yo quisiera, desde el mismo concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, define precisamente la violencia contra los niños como toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o fíjate que de cualquier otra persona. Entonces estamos diciendo que son todo tipo de abuso y desatención, ¿no? Entonces podemos hablar aquí del maltrato físico, del maltrato psicológico o emocional, del abuso sexual, de la desatención, que está muy ligada precisamente a la negligencia y la explotación comercial. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que un niño o niña está sufriendo de maltrato? Los cambios académicos, que el niño y la niña se presentan muy retraídos, muy callados, tímidos, lloran, pueden mostrarse agresivos, ¿no? El miedo, por ejemplo, es muy importante en los niños. La ansiedad, las señales, por ejemplo, de cansancio también o de no querer interactuar con los compañeros. En cuanto a lo que es todo lo que es la violencia sexual en los niños, comportamientos, por ejemplo, de tocamientos hacia sus compañeros. También en cuanto al discurso, ¿no? El habla empieza a cambiar. Entonces, digamos que todos los adultos, los profesores, los cuidadores, los padres, debemos prestar atención a estas alertas y poderlo de alguna manera informar oportunamente, porque pues lo más importante aquí es la prevención. Y lo otro es que si ya es inminente que hay un tipo de violencia hacia el niño, la niña o el adolescente, pues poder precisamente intervenir de una manera oportuna. Desde casa también debemos enseñarle a nuestros niños a poner límites para que la violencia no se dé tan frecuentemente en ellos. Y también para que no el día de mañana ellos no sean victimarios hacia otra persona o hacia otros niños. Debemos enseñarles valores, debemos enseñarles el amor propio, la responsabilidad, pero muy especialmente debemos enseñarle que ellos son dueños de su cuerpo y que están en todo el derecho de poner los límites que vean necesarios en el momento que los vean necesarios, que ellos pueden expresar cuando se sienten incómodos y pueden expresar que no quieren ser tocados de una forma o que no quieren ser llamados de alguna manera. Es muy importante inculcarle a nuestros niños que ellos son dueños de su propia vida y son capaces de tomar sus decisiones, para que la violencia sexual o la violencia psicológica esté un poco más lejos de su alcance. Muy bien. Pasaremos a continuación a escuchar a la enfermera Adriana Forero, quien nos hablará acerca de cómo es que llegan estos niños a los hospitales, a las clínicas o a los centros de salud para ser socorridos después de haber sido violentados físicamente. También nos hablará un poco de cómo es sobrellevar esto, de cómo muchas veces los victimarios tratan de encubrir lo que realmente pasó, haciéndolo ver como episodios accidentales, como una cosa que no es muy relevante. Así que a continuación nuestra compañera Valeria nuevamente nos acompañará y nos mostrará esta nota. Realmente los perpetradores son los más allegados a la familia.
pero pues entran rangos de familiares como los hermanos, los tíos, los abuelos, pero mayormente llegan son los padrastros. Lastimosamente son ellos, y aunque a veces la pareja lo niega o antes colabora con ello, pero sí son los padrastros. El caso que yo vi y que he evidenciado, pues la verdad sí es muy triste, fue el de una bebita de 3 meses. Lastimosamente fue penetrada por el padrastro, aunque la mamá se negaba al principio, pero pues hizo penetración, sus genitales sangraron. Pues gracias a Dios la bebita no falleció, ella salió adelante. Le hicieron todos los casos pertinentes que hubo que hacerle, pues judiciales al señor, y pues la mamá también. Este caso se llevó a bienestar, pero pues la verdad sí es muy triste. Eso a uno como profesional lo afecta mucho, porque uno piensa en sus hijos. Soy madre de un niño de 6 años y uno sabe el esfuerzo con que los cuida. Uno tiene que saber con quién los deja, quién se los cuida, y eso es muy triste porque es una bebé inofensiva, y uno como madre hace lo que más puede por sus hijos porque son de uno los ama, pero pues hay gente muy perversa, muy mala, y si a uno lo pone, la verdad eso a uno lo afecta de corazón, aunque uno trata de ser fuerte porque no solo son en un solo caso, llegan bastantes. Uno tiene que ser fuerte como para hacer ese líder, esa fuerza que usted le da a otra persona, porque un tema de estos no es fácil llevarlo, uno queda marcado. Después de haber escuchado a nuestra compañera Valeria con la entrevista a la enfermera Adriana Forero, pasaremos nuevamente con nuestro compañero Juan, quien nos hablará un poco más de este tema. Así que adelante, Juan. Después de haber recorrido por cada uno de los temas que les trajimos a ustedes, que les ofrecimos, el contenido que nos dispusimos para preparar, nos queda solamente que reflexionar. Tristemente, esta es una realidad que día a día viene creciendo en Colombia. Cada vez estamos más cerca a los límites en los cuales el desarrollo a la niñez se ve afectado, no solamente por estos trastornos a la personalidad psicológica de los niños, sino también por la forma en la que los tratamos, y de esto va a depender nuestra sociedad. Tenemos que tener claro que nosotros somos seres que se educan por medio de la repetición de actos. Es decir, nosotros en los primeros años de la infancia aprendemos todo lo que somos y todo lo que hacemos de las personas que están a cargo de nosotros. Si de pronto la forma en la que nos educan a nosotros es de violencia, muy seguramente tendremos la tendencia a crecer generando violencia al entorno social en donde nos encontremos. Para concluir, nos haría falta preguntarnos cuál es la forma correcta de educar a nuestros niños. ¿Acaso la violencia es la mejor forma de educar? Estas deberían ser unas de las preguntas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de concluir este tema. Esto debido a que la forma en la que eduquemos a nuestros hijos, en las que generemos un núcleo social, familiar, serán la mejor hoja de vida para representarnos en el futuro con las siguientes generaciones. En varios casos tuvimos la oportunidad de ver que somos lo que creamos, y también vemos lo que esta destrucción social viene causando en cada uno de los entornos sociales en los que vivimos y estamos expuestos. ¿Has sido tú víctima de la violencia? ¿En algún momento has sido parte o victimario, o has
seguido generando ciclos de violencia? No nos queda más que poder dejarles esta incógnita a ustedes. Es una respuesta que personalmente cada uno irá concluyendo. Por último, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haber hecho parte de este proyecto, por habernos brindado unos minutos y segundos de su tiempo. Este es nuestro grano de arena para poder construir esta sociedad naciente. Queremos cambiar procesos y sobre todo dar a entender la realidad de nuestra sociedad, el entorno en el que nos encontramos. Es importante conocer cada uno de los obstáculos que nos impiden desarrollarnos como seres humanos. Agradecemos que hayan compartido con nosotros este proceso, porque gracias a ustedes, que sus opiniones son importantes, podemos hacer mensajes constructivos. Esperamos muy ansiosamente cada una de sus opiniones y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a ustedes, compañeras en estudio. Y para finalizar, escucharemos el último corto en donde nos hablarán sobre una noticia que nos deja perplejos a todos. Es que es completamente aberrante porque vulnera los derechos de nuestros menores. El día de hoy, en la ciudad de Bogotá, se conoció el caso de una niña de apenas 10 años que denunció con su abuela el haber sido víctima sexual de su padrastro, quien la había tocado y había abusado sexualmente de ella. La pequeña niña recurrió a su abuela con el fin de conseguir apoyo y algo de ayuda, pero lo que encontró fue golpes de parte de ella, en donde la empujó contra la pared en repetidas ocasiones, provocándole así contusiones en el cuerpo y en la cabeza.